porque para siempre, Señor, es tu infinita bondad, tu eterna misericordia. Te agradecemos, Señor, el privilegio que nos das a cada uno de poder estar, Señor, en este lugar. Te suplicamos, papito lindo, por favor, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que antes bien cumpla, Señor, el bendito propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias por los que permites que ya estén acá, Señor. Gracias, Señor, por de igual forma los que no podrán venir, Señor, si así fuera. Y bendecimos a aquellos que tal vez dan en camino, Señor. Atráelos con paz y con bendición. Y una vez más te suplico, pon guarda, Padre, en mis labios, Señor, para que tu palabra, Señor, nos edifique, nos consuele y nos enseñe, Señor, también a poder, Padre bendito, realizar lo que vamos a hacer, que es formar, Señor, un ministerio de alabanza para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como pueden ver ahí en la pantalla, mis amados hermanos, vamos a estar hablando de algo que la semana pasada ya lo empezamos a mencionar, ¿verdad? Mas sin embargo, pues no lo empezamos. Entonces vamos a tener un reglamento del ministerio de alabanza. Ya no voy a hacer mayor énfasis porque ya lo mencionamos. Recordemos que la base bíblica, mis amados hermanos, para nuestra congregación, si lo queremos ver así, es esa, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, donde dice: mas la hora viene y ahora es, dice. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Vamos a avanzar, solo voy a leer esto, que es parte del reglamento, pero como se lo dije la semana pasada, ¿verdad? Ahorita la idea es poder darles bases, fundamentos, o sea, para que ustedes vean de que esas cosas que están ahí no son mis ideas, sino que están escritas. Amén. Como les digo, esto es parte, porque todavía hay muchas más, amén, cosas, si lo queremos ver así, bíblicamente hablando, que nos llevan a nosotros al entendimiento de lo que es la alabanza, de lo que es la adoración. Amén. Entonces, esto solo lo voy a leer porque fue básicamente lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Haber aceptado a Cristo como Salvador, haber sido bautizado, ser discipulado, recibir doctrina básica, congregarse constantemente. Ahí hay una que creo que no la... Bueno, mejor lo leo. El diezmo, ser bautizados con el Espíritu Santo, la manifestación de los dones, ministrarse siempre que sea necesario. Así, ahí está. Asistir a los ensayos de alabanza, someterse a las autoridades pastorales y delegadas, y ofrendas. Aquí podríamos agregar una número 12, que es, miren, esto no depende de mí, amén, como pastor, ¿verdad? Sino depende, el número 12 que voy a mencionar, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el número 12 que podemos agregar es el tipo de música que nosotros escuchamos, porque el día de hoy, bajo el nombre de cristiano o cristiana, en relación a la música, ¿verdad?, hay cualquier cantidad, amén, y no porque mencione a Cristo, amén, es cristiana, o no porque no mencione a Cristo, no es cristiana. Bueno, quisiera mencionar algunas canciones, pero si no se me va el tiempo ahí. Ok, eso es básicamente entonces nuestro reglamento, por así decirlo, ¿verdad?, porque hay mucho más. Ahora bien, esta es otra cita, mis amados hermanos, como la de Juan 4, 23, ¿verdad? Esta de acá, y 24, que es fundamental. Yo les digo, ¿verdad?, no les digo apréndanse la cita de memoria, pero por lo menos sí les digo apréndanse cuál es el libro, el capítulo y el versículo. Amén. Por ejemplo, si a ustedes les preguntara, mire, ¿cómo se llama su iglesia? Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Porque la gente así lo dice. O hay gente que, si la Biblia no lo dice, no lo creen. A mí, por ejemplo, bueno, mejor no me pongo a entrar en esos detalles porque si no se me va el tiempo. Y esto es lo otro. Esta es la otra cita que les digo que tenemos que atesorar. Y repito, si no se nos queda todo lo que dice, por lo menos que sepa el libro,
el capítulo y el versículo, por lo menos. Amén. Esta cita es una cita, mis amados hermanos, que se ha usado, digo, en relación a mi persona, mejor dicho, la he usado para poder enseñarles a los ministerios de alabanza en relación a, pastor, ¿y qué música puedo escuchar? ¿Música cristiana o cuál es la música? Como repito, si nos ponemos a hablar de géneros, vamos a salir probablemente hasta con controversia. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas cosas. Pero básicamente, ¿cuál es la alabanza que yo puedo, me es permitido, o que el Espíritu mismo me da testimonio? Aquí está la respuesta, dice: y de repente apareció con el ángel, dice, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo. Entonces, esa cita, tal vez ahorita podamos entender un poquito mejor. Vean ustedes la imagen. ¿Qué ven en la imagen? No la letra, ¿verdad? Perdón, la imagen. ¿Y qué dice acá la cita? Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo. ¿Qué estaban haciendo? Según lo que la Biblia dice ahí, estaban. Entonces, básicamente, a como lo entendemos nosotros, podríamos decir que lo que estaba pasando, lógicamente es una imagen, ¿verdad?, que en realidad, comparada con la realidad, se queda muy corta, pero para que nos hagamos una idea, pudiéramos pensar que lo que estaba pasando acá en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 13, pues era como un culto, ¿verdad?, de alabanza y adoración. Pero ¿quién estaba? ¿Quién era el grupo de alabanza? Digámoslo así, ¿quién era el ministerio de alabanza? Ni más ni menos que, dice ahí claramente, una multitud de los ejércitos celestiales. O sea, démonos cuenta, es otra palabra muy interesante que dice ejércitos. O sea, si lo vemos nosotros acá en lo literal, acá en la tierra, ustedes y yo no formamos parte de ningún ejército. O sea, literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos llama civiles. Pero si estuviéramos dentro de un ejército o formáramos parte de un ejército, aunque no estuviéramos en el ejército, pero sí formáramos parte, ya no somos civiles, sino pasamos a ser soldados. Entonces, vean acá las características que va dando de aquellos que están dispuestos a alabar y a adorar. Amén. Tal vez ustedes, no lo sé, ¿verdad? Pero aquí dicen que no hay ejército, ¿verdad? Pero en Guatemala sí hay. Y uno mira a los soldados, a los del ejército, como en camiones, literalmente son camionadas de soldados que pasan por toda Guatemala y van dejando soldados en cada esquina, cada cuadra, según la colonia, según el asunto. Pero a lo que yo voy es de que ustedes no miran ahí a los soldados, por ejemplo, ¿verdad?, como se miran muchos policías con el teléfono. No los miran que porque está lloviendo se van a refugiar en algún lugar. No, si ellos están haciendo vigilancia, rodeando, no importa el clima, no importa ahí están y están haciendo aquello que los dejaron haciendo. Entonces, cuando vemos acá que habla de ejércitos celestiales, llegamos a un punto de que si yo voy a ser formado, o en otras palabras, yo quiero pertenecer a un ministerio de alabanza, como decía el apóstol Juan, ¿verdad?, no estamos militarizando a la iglesia, amén, pero sí tenemos que aprender, mis amados hermanos, de que como parte del cuerpo de Cristo, el Señor Jesús dice en la Biblia que mi Padre trabaja y hasta el día de hoy también yo trabajo. Entonces, a lo que yo voy con esto es de que si yo voy a formar parte de un ministerio de alabanza, o sea, yo no puedo dejar lo que tenga que ver con el ministerio de alabanza por cualquier cosa. Entiendo, como ministros y seres humanos entendemos de que hay cosas, mis amados hermanos, que están por encima de uno, amén. Qué sé yo, un accidente, una enfermedad, hay cosas que son entendibles, pero de cosas a que uno en el espíritu da testimonio, a que uno diga, no tengo ganas.
El Espíritu va dando testimonio y uno, lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Por sus frutos en las ofrendas los conoceréis. Entonces uno se va dando cuenta quién en realidad, aunque todo es por gracia, pero es digno de poder, digámoslo así, pasar a una nueva dimensión. Porque miren, ciertamente yo soy pastor, pero también soy oveja. O sea, yo no he dejado, porque soy pastor, no he dejado de ser oveja. Tengo pastor. Pero cuando hablamos dentro de una congregación en donde todos somos ovejas, el pasar, digámoslo así, o ser trasladado a ser parte de un ministerio de alabanza, no es menospreciar a nadie, que Dios nos libre, pero es que es espiritual y literalmente el ministro de alabanza tiene necesariamente el privilegio, la obligación de, espiritualmente hablando, no para enseñorearse de nadie, pero tiene que tener un nivel espiritual mayor que el de las ovejas. Por eso es que está en otro nivel, por eso es que puede estar al frente dirigiendo. Y este nivel, según la Biblia muestra acá, con todo respeto, no es el de un cristiano más, es el de alguien que la Biblia dice ahí, los ejércitos celestiales lo estaban alabando. Amén. La Biblia dice que el Señor no recibe gloria ni alabanza de cualquiera. Amén. Lo mismo debería de ser con nosotros, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces yo espero estarme dando a entender de que si yo quiero formar parte de un ministerio de alabanza, mi nivel espiritual, repito, no para enseñorearme de nadie, ni para demostrarle a alguien yo soy mejor que tú, que vos o que usted, porque yo estoy arriba. No, antes bien, la Biblia, que es lo que nos muestra que mientras más crezcamos espiritualmente hablando, más humildes tenemos que ser. ¿Para qué? Para poder ayudar a aquel que está transitando por aquellos caminos que ustedes y yo ya transitamos. Porque para mí, vamos a utilizar esta palabra, como músico puede ser fácil decirle a alguien, en 2 meses aprendes, si yo en 2 meses aprendí, pero no todos somos iguales, no todos estamos centrados en lo mismo. Les puedo decir, por ejemplo, cuando yo aprendí, yo estoy ahora soltero. Pregúntenme ahorita si yo tengo tiempo para ensayar. No lo tengo, pero bendito Dios, por lo menos ya aprendí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo no puedo venir a exigirle a alguien, por ejemplo, que está soltero, a alguien que tal vez no solamente está soltero, ni estudia, no hace nada, a alguien que tal vez está soltero pero estudia, a alguien que no está soltero y tiene esposo, tiene trabajo, qué sé yo. O sea, no se le puede exigir igual. Entonces todo eso es entendible, pero de que tenga compromisos o no tenga compromisos a querer formar parte de un ministerio de alabanza, ahí nuestro nivel espiritual tiene que cambiar. Miren, la Biblia habla, mis amados hermanos, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en la Biblia que él negó al Señor Jesús. Y según el evangelista que haya escrito el evangelio, ¿verdad? Uno dice, antes de que cante el gallo. Otro dice, el gallo cantará 2 veces y tú me vas a negar. O sea, no importa cuántas veces haya cantado, lo que importa es que lo negó. Pero cuando él lo está negando, alguien se le acerca y le dice, bien, le dice, tú eres de ellos, en relación a los judíos, a Jesús y a los evangélicos. Y le dice, porque hablas. Miren qué tremendo, porque hablas, le dice, igual que ellos. Entonces, ¿qué fue lo que identificó que el apóstol Pedro era diferente? Puede ser sorprendente para nosotros, pero fue la forma en la que hablaba. Entonces, en más de algo, mis amados hermanos, se tiene que echar de ver de que ustedes y yo, repito por tercera vez, no es que seamos mejores que nadie, amén, sino que simple y sencillamente estamos en un nivel espiritual. Y eso, ustedes y yo no lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando había un Señor, ese Señor es figura del Señor Jesús, de Cristo, que llamó a sus siervos, dicen que él se iba a ir a un largo viaje y les dio talentos. Ustedes y yo vemos la parábola de los talentos, y aunque tenía muchos siervos, no les dio a todos, y a los que les dio tampoco les dio la misma cantidad, sino claramente dice que les dio acorde a su capacidad.
podemos parafrasear un poquito, le dio a cada uno acorde a su capacidad de vida espiritual, acorde a la llenura del Espíritu Santo, acorde a la humildad, qué sé yo, pero la Biblia claramente dice que le dio acorde a la capacidad que tenía. Al que le dio 5, ¿por qué le dio 5? No le dio 5 porque fuera el preferido, no le dio 5 porque fuera el que más ofrendaba, más diezmaba, más apoyaba. No, simple y sencillamente era ¿por qué? Porque él sabía que tenía esa capacidad, y claramente lo dice la Biblia, de poder multiplicar lo que se le había dado. Bien, perdónenme mis amados hermanos que mencionen la palabra Guatemala, ¿verdad? O sea, definitivamente las cosas no las vamos a hacer igual acá a como las hacíamos en Guatemala, porque para empezar, pues ustedes no son guatemaltecos, ¿verdad? No, aquí tampoco estamos en Guatemala, pero allá en Guatemala, le digo, ahí está mi esposa que puede dar testimonio, tal vez llegamos a tener como unos 25 músicos, y les digo, delante del Señor, ninguno llegó aprendiendo algo, sabiendo algo, mejor dicho, todos llegaron sin saber nada, y a todos por gracia y misericordia, en lo que yo pude los formé, en lo que yo ya no pude me ayudó mi hermano, y yo se lo... ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hubo un momento en el que ellos ya aprendieron a tocar un instrumento y armamos un bonito ministerio de alabanza. Entonces vinieron el pastor, yo quiero tocar otro. Con mucho gusto, ¿no? Puedes aprender a tocar el que querrás, pero primero me dejas un discípulo. O sea, por ejemplo, si yo le enseñé a tocar el teclado a alguien, ese alguien quería tocar otro instrumento, con mucho gusto, pero déjame un discípulo. Enseñarle a alguien. Pregunten ustedes cuántos aprendieron a tocar otro instrumento. O sea, ahí de perdida yo medio les explicaba algo, pero que yo le haya dado, por así decirlo, no es el permiso, pero vamos a decirlo así, el permiso a alguien para que tocara otro instrumento, a ninguno. ¿Por qué? Porque nadie dejó otro discípulo. Entonces aquí viene esto de que tenemos que ir creciendo, pero juntamente con ese crecimiento se tienen que ir viendo los frutos. Si no, mis amados hermanos, imagínense qué pasaría, y bendito Dios, eso lo logramos allá en Guatemala. Yo les decía a los hermanos de la alabanza, si algún día yo no estoy, no es porque que yo no esté, no va a haber alabanza, porque indispensable no soy. Deja abierto, Donay. Y para empezar, están ustedes. Entonces aquí no tiene que haber nada de que el pastor no está, pues no hay alabanza. No. Si yo les decía, si ustedes están, que la gente sepa que están ustedes y que entonces no hace falta que esté yo para que haya alabanza. Y bendito Dios, les digo, así lo logramos. No hacía falta que yo estuviera para que hubiera mi alabanza en los cultos. Ok, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque en eso definitivamente así va a ser. O sea, queremos, mis amados hermanos, formar, porque al final lo que estamos haciendo, este ministerio de alabanza, voy a tener que dar fruto. O sea, yo no puedo, y tampoco creo que ustedes pues así lo pretendan, ¿verdad? Imaginémonos, un año después y todavía como oyentes, todavía viendo, decidiendo si aprendo o no. Por eso a su tiempo lo vamos a hablar. Ahorita todavía no. ¿Por qué? Porque ahorita para mí es más importante esto que enseñarles a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque el día que empecemos a ensayar ya con los instrumentos, para mí va a ser un privilegio, les digo, una satisfacción también el saber que le voy a enseñar a alguien, pero ya entendió a qué se va a meter, ya entendió a quién va a alabar, no solamente para aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque si no, mis amados hermanos, llega el punto, miren, tengo tan presente algo. El primer instrumento que yo aprendí a tocar fue la guitarra. Ni siquiera fue por la iglesia, sino fue por la música mundana. Bueno, dejemos eso ahí. El asunto es que yo empecé ya dentro de la congregación, el pastor me prestó una guitarra que era de la iglesia, me empezó a enseñar las canciones y como a los 3 meses yo ya estaba ministrando en la alabanza. Pero llegó un día en el que el tecladista, él era más joven que yo, pero aprendió a tocar teclado, yo solo podía tocar la guitarra. Y en los cultos los hacíamos cuando el pastor no estaba, solamente con el teclado, se hacían siempre. El asunto es que, no recuerdo exactamente, el asunto es que un día el teclado se arruinó.
Y tratamos la forma de ver cómo se solucionaba y no se pudo arreglar. Antes de bajarse del altar, el tecladista me dijo, yo tengo tan presente esto, a ver cómo te va, me dijo. O sea, yo en la guitarra, el baterista y la que iba a dirigir. Y me dice, a ver cómo te va, me dice, porque vos sin mí no sos nada, me dijo. Y créanme, le digo, yo no es que le haya creído sus palabras, pero yo estaba bien asustado porque yo estaba, bueno, los dos estábamos aprendiendo. Y el grupo del teclado, guitarra y batería y la directora nos entendíamos bien. Pero cuando yo vi que ya no iba a haber teclado, dije, la base va a ser la guitarra, digo, me asusté. Pero le dediqué ese momento al Señor y les digo, delante del Señor, fue uno de los cultos más gloriosos que tuvimos. Y no tuvimos al tecladista, o no tuvimos teclado, pero ahora entendí yo. ¿Y por qué en otros cultos no caía tal gloria como el que cayó ese día? Porque el tecladista era un orgulloso. Entonces él aprendió a tocar, pero nunca pudo ser un tañedor, nunca aprendió a ser un salmista, porque él pensaba que lo que pasaba era porque él estaba. Mas sin embargo les digo, ese día no hubo teclado, solo guitarra y batería, y la verdad les digo, no es algo que se escucha así, qué hermoso, solo la guitarra y la batería. No se escucha bonito, mas sin embargo sacan los cultos. Y les digo, fue uno de los cultos más gloriosos que yo recuerdo. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque poder enseñarle a alguien que aprende a tocar un instrumento es bien fácil, pero poder enseñarle a alguien que sea humilde y que entienda lo que va a hacer, solamente que la persona se deje enseñar, como lo hablábamos el día lunes, ¿verdad? Que uno sea humilde, ¿para qué? Para poder aprender. Y es una de las cosas que les digo, que a mí, dentro de los ministerios de alabanza, me ha costado mucho, porque hay gente que tal vez no sabe, y yo estoy enseñando, y ellos quieren enseñarme, y yo sé que no saben. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dejo de enseñar, porque me voy dando cuenta que si llegan a aprender, van a ser muy soberbios, van a ser muy orgullosos. Y si algo no cabe, mis amados hermanos, como lo hablábamos el día lunes, dentro de la alabanza, en este caso, es el orgullo. Yo les decía a los grupos en los que he estado, que uno de los colmos es un músico orgulloso, alabando o intentando adorar a un Dios humilde. Ese es uno de los colmos, ¿verdad? Entonces acá, esto lo vamos entendiendo, mis amados hermanos, porque ustedes y yo, repito esto por cuarta vez, no es para que yo me crea más que alguien, no, sino es para que yo pueda servir mejor. Si ya aprendí algo que los demás no lo han aprendido, entonces con eso que aprendí lo voy a poner en práctica. ¿Para qué? Para hacer las cosas para el Señor mejor. Amén. Entonces acá dice ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, esto es lo que me interesa también, el versículo 14, por eso le repito, si no se aprenden todo lo que dicen estos dos versículos, por lo menos, porque son preguntas, les digo, que en su momento yo sé, estoy casi seguro que alguien se las va a hacer. Preguntas como, bueno, y entonces que dentro de la iglesia no permiten escuchar esto, no permiten escuchar otro, entonces ¿qué música puedo escuchar yo? Bueno, aquí está la respuesta. Lucas capítulo 2 y versículo 14. Acuérdense que dice que estaban alabando a Dios y estaban diciendo, o sea, dentro de su alabanza, ¿qué decían? Decían, gloria a Dios en las alturas. Amén. Entonces, la alabanza que ellos estaban ministrando era una alabanza que a Dios le daba la gloria, no al músico, no al tecladista, no al grupo de alabanza, sino la gloria a Dios. Y vean esta otra característica: y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces ahí, en esa cita, hay tres características muy importantes, que vuelvo a la carga. Sería ideal que nos la pudiéramos aprender. Lucas 2:14, nada más. Pero si no me la aprendo, con que sepa, repito, el libro, el capítulo y el versículo, más que suficiente. ¿Por qué? Porque puedo ir a buscar. De hecho, esa es una canción. Amén. Es una canción, pero dice como otras. Hay tres características muy importantes que como parte del ministerio de alabanza
Para mí es vital saber esto. Amén. Entonces, ¿cuál es, mis amados hermanos, la música? Vamos a decirlo así. Que yo pueda escuchar. Número uno, ¿qué característica tiene que tener? Que le dé gloria a Dios. Si yo sé que la alabanza, que la música, que la adoración que estoy escuchando le da gloria a Dios, pues gloria a Dios. Pero falta una segunda característica. Dice, y en la tierra paz entre los hombres. Entonces, que la alabanza o la adoración que yo esté escuchando primeramente le dé gloria a Dios. Segundo, me ministre paz. Y número 3 dice acá, en quienes Él se complace. O sea, no solamente se le da la gloria a Dios, sino el Señor se agrada, se complace, digámoslo así, se siente satisfecho. La Biblia dice, todo lo que respira, dice, alabe a Jehová. Amén. Pero cuando escudriñamos todo lo que respira, o sea, si ustedes y yo lo vemos, ¿cuántos seres humanos, pues bueno, todos si están vivos respiran, ¿verdad? Pero ¿cuántos le dan gloria a Dios? O sea, muy pocos. O sea, no se trata de que todo el que respira, sino cuando se escudriña esa palabra todo el que respira es el que tenga el soplo. En otras palabras, es el que tenga el Espíritu Santo. Entonces, no todos los que van a una iglesia en realidad alaban. ¿Y saben cuál es otro de los colmos? Que no todos los que se suben a un altar están alabando al Señor, están adorando al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede cantar muy bien. En alguna oportunidad llegó alguien a poner orden en un ministerio de alabanza. Y él llegó así directo y dijo, bueno, me contaron, casualmente eran 2 personas, casualmente eran hermanas y eran gemelas, imagínense usted. Le dicen, me contaron que hay por aquí 2 personas que cantan como los mismos ángeles, pero que tienen actitudes de demonios. ¿Quiénes son? Yo ya sabía quiénes eran, ya le habían contado todo. Entonces imagínense, mis amados, ¿de qué me sirve a mí cantar como los mismos ángeles si mis actitudes son de demonio? Por eso que le estoy diciendo acá, hay mucha gente que puede cantar, pero ¿cuánta de la gente en realidad que canta en un altar están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuánta de esa gente en realidad puede cumplir todo lo que respira? Alabe. Que el Señor nos ayude y que tenga misericordia. Y si no hay muchos, por lo menos que yo sea uno. Que cada uno de nosotros seamos uno. Y que por la gracia y la misericordia del Señor, pues que su presencia descienda. Y la número 3, como dice acá, que Él se complace, que Él se agrade, que Él se deleite. Es que hay una cita que estoy tratando de recordarme, por eso les mencioné la de que todo lo que respira. También dice la Biblia que Él habita, dice, esa era, bueno, falta otra todavía. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero esta es la otra que me acuerdo ahorita, que también dice la Biblia que Él habita en donde hay alabanza. Pero alabanza y adoración no es lo mismo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando está la alabanza, o sea, la mayoría de gente por lo menos aplaude, ¿verdad? Pero cuando está la adoración, la mayoría de gente lo que hace es solo esto. Y por lo menos cuando estaba la alabanza, por lo menos estaban aplaudiendo, pero ya cuando viene la oración solo agachan la cabeza. Bueno, ¿qué nos demuestra eso? De que no es lo mismo la alabanza y la adoración, pero en medio de la alabanza Él habita. Pero en el original dice que, ¿qué pasa en relación a la adoración y al Señor? Dice que Él se alimenta de la adoración. Entonces, en medio de la alabanza, habita. Pero en medio de la adoración, se complace. No sé ustedes y yo cuando tenemos hambre y comemos, ¿cómo nos quedamos después de haber comido? Satisfechos, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que pasa acá. Y son las características, repito, de lo que ustedes y yo tenemos que llegar a entender. Alguna vez tal vez les ha pasado de que hay canciones que uno escucha, ¿verdad? Y tienen el título de cristiano, pero cuando uno escucha la letra, no tienen nada de cristiano. Entonces me produce paz, le da gloria al Señor. Uno se queda, bueno, ¿será esto de Dios o no? Con duda. ¿Para qué lo escucho entonces?
Simple y sencillamente, si a mí me entra la duda, aunque tenga título, es que miren, para hablar de música, de canciones, hay muchas canciones. Hay canciones que han escrito gente que ni siquiera tienen al Señor en su corazón, pero le pusieron música, letra cristiana, digámoslo así, que menciona al Señor, y quien la escribió, no era. En alguna oportunidad pasó algo, por eso es que todo pues hay que escudriñarlo, ¿verdad? Alguien se metió dentro de una iglesia, esto se dio cuenta mucho tiempo después. El asunto es que la persona era un sacerdote satánico. Se metió dentro de la iglesia, nadie se dio cuenta, llegó a estar en la alabanza y escribieron una canción inspirada por él, supuestamente. Pero dentro de la canción, esto es lo único que voy a decir, había una frase que decía: oh, qué riqueza tan grande. O sea, cuando uno escucha eso, qué riqueza tan grande es alabarte, Señor, es adorarte, Señor, ¿qué de malo puede tener? Pero cuando ya el Espíritu reveló que lo que estaba haciendo era que metiendo adoración para Satanás, y la gente ni se daba cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de la frase rique Satán, ahí estaba el nombre de Satanás, Satán, ya lo vieron. Oh, qué riqueza. Y la otra frase era tan grande, pero cuando se une, riqueza tan, es alabarte, Señor. Entonces, pero ¿cuál era el Señor de esa persona? No era el Señor de los cielos, ¿verdad? Sino era Satanás. Entonces imagínense, tan sutilmente dentro de la congregación se logró meter alabanza y adoración que no era para el Señor. Entonces, esto es para nosotros, esta cita debe de ser no solamente para el ministerio de alabanza, sino para mí como persona, como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Esa cita es un filtro. ¿Para qué? Para que a través de esa cita yo pese o filtre qué sí puedo escuchar y qué no puedo escuchar. Pero es que la música, no vamos a decir la alabanza, sino la música, sobre todo la alabanza, ¿verdad?, tiene el poder, mis amados hermanos, de ministrar los ambientes. Tengo tan presente, en alguna oportunidad, enfrente de nosotros, vivía una familia que se congregaba con nosotros allá en Guatemala. Pero desde que llegamos, tanto más que recuerdo, creo que era un día jueves, porque nosotros llegamos de un estudio de pastores, y desde que yo escuché la música que ellos estaban escuchando, supuestamente cristiana, ¿verdad? Bueno, dije yo, así se quedó. Pasó el tiempo, y al poquito tiempo llegó la hija a somatar la puerta de la casa que fuéramos, porque adentro estaban pasando cosas con los papás que no deberían de estar pasando. Pero desde que yo llegué, le dije a mi esposa: oí lo que están escuchando. Y cuando pasó todo lo que pasó, lo primero que yo les dije fue: recuérdense, ¿qué estaban escuchando ustedes? Y me dijeron lo que estaban escuchando. Cuando ustedes escudriñan el testimonio de la persona, de la música que estaban escuchando, es una persona que constantemente, lamentablemente es adicta, constantemente cae, se levanta, y cuando se levanta saca un disco cristiano, vuelve a caer y se restaura otro disco cristiano. Por eso fue que a esta persona la echaron de un grupo que se llamaba, no les voy a decir porque estoy grabando. Les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque pasaron escuchando música y música de esta persona, y ella, cuando da su testimonio, decía que ella vivía en depresión, que había intentado quitarse la vida tantas veces, que cuchillo aquí, cuchillo allá. ¿Y cuál fue el problema en esa casa? Que uno de los dos agarró un cuchillo y se lo quería meter al otro. Y es que uno pudiera decir, los problemas, no, es que pasaron escuchando esa música. Es que escrito está: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino. Yo les digo, en una oportunidad dijeron que un cantante mundano se había convertido al cristianismo y empezó a sonar una canción de él muy bonita. Entonces dije yo, vamos a ver si es cierto. Sacó su disco y fui y compré el disco. Qué decepción más grande me llevé. Porque según yo, que en ese disco estaba esa canción que estaba sonando. Él se convirtió al evangelio, supuestamente, pero siguió cantando música mundana. Entonces cuando yo voy y pongo el disco, ahí, para que ni les cuento de las letras que tenía, yo me decepcioné y solo fui a regalar mi dinero. ¿Por qué? Se convirtió, pero él siguió con su vida. Pudo haber aceptado al Señor, pero no cambió de estilo de vida.
Bueno, yo espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, amén. Entonces, de que nosotros como ministros de alabanza no podemos vivir sin el orgullo, repito esto, de pretender ser mejores que nadie, pero no podemos vivir como los demás. Amén. Nuestro estilo de vida, como lo hablábamos del apóstol Pedro, aún nuestra forma de hablar necesariamente tiene que ser diferente. Amén. Bien, le voy a poner pausa. Vamos, hermanos, si en realidad yo tengo al Señor en mi boca, no puede haber otra cosa en mi boca. La Biblia dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor, o sea, para invocarlo yo tengo que hablar, apártese de iniquidad, que su forma de hablar sea diferente. ¿Por qué? Porque con la misma boca que hablamos, lo dice la Biblia, con la misma boca que bendecimos al Señor, también maldecimos al hermano. Eso simple y sencillamente no se puede. Así de simple. Bueno, pastor, si la Biblia muestra que eso no se puede hacer, ¿por qué se hace? Si no se puede. Simple y sencillamente se hace. ¿Por qué? Porque quien lo hace no ha conocido al Señor. Porque si lo conociera, su forma de vida ya hubiera cambiado. Es que yo les digo, mis amados hermanos, que no se puede. La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y cuando se escudriña esa palabra, no puede. Es que no puede, no hay otra forma de explicarlo, que simple y sencillamente no puede. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué aquel que dice que es cristiano, por qué si da frutos malos? La respuesta es lógica, porque si da frutos malos, es porque la Biblia dice que el único que puede dar frutos malos es el árbol malo. Entonces, tiene apariencia de piedad, pero con su boca niega la eficacia del Evangelio. Solo eso es lo que tiene, solo apariencia. Y ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, llegar a tener apariencia de salmista, porque eso no existe. Amén. O somos o no somos. Escrito está: el que no es conmigo, dijo el Señor, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se imaginan usted? Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que, no sé cómo decirlo, si aprender o empezar a vivir como salmistas. Cuando ustedes y yo vemos al salmista David, fue un hombre que cometió errores y muy delicados. Quizá hasta los pudiéramos comparar, los errores que cometió él, con los nuestros. Y quizá pudiéramos decir, no, yo al nivel de pecado de David no estoy, porque David cometió gravísimos errores. Pero quizá cuando nos escudriñamos del otro punto, al nivel de consagración de David después de sus errores, quizá tampoco estemos. Por eso llegó a ser conforme al corazón del Señor. Y esta es una de las características que cuando vemos, lo veíamos, ¿verdad? Voy a regresar acá, ahí, que la Biblia dice ahí, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es una de las características que tiene el adorador en espíritu y en verdad, que llega a ser conforme al corazón del Señor. Por eso es que David llegó a ser conforme al corazón del Señor. ¿Pero por qué? Porque David era un salmista. En la Biblia aparecen 150 salmos y más de 75 salmos. ¿De quién creen que son? De David. Más de 75 salmos. ¿Y en qué momento David escribía salmos? En todo momento. Detrás de las ovejas dice que lo llamaron. Cuando estaba pastoreando, escribía salmos. Llegó al reino, escribía salmos. Porque en el reino fue que ya cuando era rey, que cometió pecado con Betsabé y escribió el Salmo 51. Ya era rey. Andaba ahí siendo perseguido y escribiendo salmos. O sea, nada de lo que le pudo haber pasado detuvo su perfil de salmista. Pero imagínense, muchas veces, mis amados hermanos, el ministro de alabanza, bueno, el músico, digámoslo así, cristiano, cualquier cosa lo hace cambiar. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor, porque se le olvida que lo que hace es para darle gloria a Dios, pero también pasa a los hombres. Imagínense, le voy a estar dando gloria a Dios y los que están bajo mi cargo con miedo. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay algo que no encaja dentro de lo sano, dentro de lo espiritual. Algo no está bien.
Amén. Y como tal, no hay complacencia de parte del Señor. Entonces, esto no se trata, mis amados hermanos, de ver, como lo decía mi esposa ayer, ¿verdad?, para todos lados, sino se trata de ver para adentro. ¿De ver qué? Probablemente, mis amados hermanos, en algún momento el enemigo quiera meter, a ganar ventaja, ¿verdad? Y que lo que hagamos se le deje de dar gloria a Dios. Y que lo que yo diga no me ministre paz. Y como consecuencia, el Señor no se va, mis amados hermanos, a deleitar. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Sí, cuando yo termine, yo ya voy a terminar, no crean que voy a predicar toda la noche. ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto me lo pueden preguntar. Amén. Y si el Señor pues tiene respuesta, pues le respondo. Vean, esto que está ahí en la pantalla. Vamos a regresar acá. Ahí dice que ¿qué estaban haciendo? Alabando. Amén. Y diciendo. Ok. Eso que está en la pantalla son los significados de la palabra alabando. Que dice ahí que los ejércitos celestiales estaban alabando y diciendo gloria a Dios. Amén. Ok. Vean eso. Ahí aparecen, mis amados hermanos, algunos significados de esa palabra alabando. Número 1 dice ahí alabar, pero entre paréntesis, si ustedes se dan cuenta, dice alabar a Dios. Amén. Luego dice una vez más alabar, luego dice hablar en alabanza de, ¿cómo? Alabar. Y aquí miren, en esto que acabo de mencionar entra algo muy importante. Por eso es que ustedes y yo tenemos que ir, mis amados hermanos, pues siendo enseñados, siendo instruidos e ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla en el libro de Corintios acerca de los dones, dice ahí una cita y una versión que dice, la mayoría de versiones dicen, en parte hablamos y en parte conocemos. Pero llegará el día, dicen, en el que el velo se nos será quitado y entonces conoceremos a plenitud. Ok, pero hay una versión que dice, en parte hablamos, pero dentro de todo lo que hablamos, eso no lo dice, ¿verdad? Pues yo estoy explicándolo, dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, dentro de todo lo que hablamos, a veces sin el decir, así dice el Señor, pero estoy profetizando. Es por eso, repito, la importancia de los dones y el entender que el ministerio de la alabanza está íntimamente ligado con el ministerio profético, con el don de profecía, amén, con la palabra profética más segura que es la Biblia, amén. Entonces aquí nos damos cuenta, por eso dice acá que estaban alabando, pero dice que alabar es hablar. O sea, si yo les digo, por ejemplo, hermanos, vamos a alabar al Señor, o sea, con el entendimiento que teníamos hasta ahorita, probablemente todos te adoramos, empezamos a cantar, pero ¿quién empezaría a hablar? Entonces ahí se cumple lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que la Biblia dice, en parte hablamos, pero en parte también lo que yo estoy hablando se está profetizando. Por eso es, mis amados hermanos, de que ustedes y yo cuando estemos hablando tengamos cuidado que hablamos. Amén. Porque miren, el enemigo Satanás, que Jehová lo reprenda, él no es omnipresente. O sea, ¿qué significa esa palabra omnipresente? Que está en todos lados. Dios es omnipresente. O sea, Dios está aquí, Dios está en su casa, Dios está en la casa de los demás. Él está en todos lados, es omnipresente. Satanás, no. ¿Por qué? Porque él fue creado. Entonces, si Satanás, aquí no, ¿verdad? Pero por mencionar un lugar, está allá afuera, ¿puede estar en otro lugar a la misma vez? No, porque no es omnipresente. Y además la Biblia dice que Satanás está delante del Padre acusándonos. Y si la Biblia dice que está allá, entonces no está aquí, ¿sí? Pero, por esto de lo que hablamos, pero Satanás es muy astuto. Porque aunque él no está acá, sino está allá delante del Padre acusándonos, eso es lo que dice Apocalipsis, pero tiene entidades espirituales
que dice la Biblia que están en los aires. Amén. Y entonces lo que ustedes y yo hablamos literalmente es viento. Y en alguna oportunidad estaba escuchando yo acerca del sonido. Nosotros le decimos bocinas, aquí veo que le dicen parlantes, ¿verdad? Que sale por los parlantes. Dice que ese sonido nunca desaparece. Simple y sencillamente ustedes y yo dejamos de escucharlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como las palabras, lo que hablamos es viento, entonces se va y el viento se las lleva. Y dice que esas palabras se quedan en las atmósferas y se quedan dando vueltas. Y entonces entendí yo por qué la Biblia dice que la tierra se sostiene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, Él pronunció la palabra y esa palabra se quedó dando vueltas y eso sostiene la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los espíritus inmundos? Por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Yo vengo y digo, soy un inútil. Literalmente no lo soy, pero eso se queda en el aire. Las entidades espirituales están en el aire, agarran la palabra y me inutilizan. Yo dije, por ejemplo, ¿qué podemos? Bueno, no, me espero estarme dando a entender para no poner ejemplos y que después, Dios mío, y si yo dije esto y me va a pasar y en lugares salir edificados salgamos con miedo. O sea, solo estoy dando a entender de que por eso tenemos que aprender a hablar. Porque la Biblia dice acá que con lo que yo hablo puedo estar alabando al Señor también. Pero ahora imagínense, si lo que yo hablo es, no me fue bien, está lloviendo, qué día más feo, ¿será eso alabanza al Señor? Por ejemplo, ¿cómo mis palabras se pueden convertir en alabanza al Señor? Gloria a Dios por esa lluvia, porque la tierra la necesita, alabando. Mucha gente, qué trabajo más cansado, ya me quiero ir de este trabajo. Pues el trabajo es una bendición. Pero si uno dice, qué bendición, gracias a Dios tengo trabajo, se le está alabando, mis amados hermanos. Y con esa misma boca que lo alabamos, podemos cometer el gravísimo error de dejar de alabarlo. Pero es que miren, ¿saben cuál es el conflicto, mis amados hermanos? De que, por ejemplo, yo puedo estar alabando al Señor ahorita porque estoy predicando. Pero y si luego después empiezo, por ejemplo, a maltratar, empiezo a ofender, empiezo a hacer lo que hacía Saúl, a desvariar dentro de mi casa, dice que hacía Saúl eso. Eso no se queda solo así. O sea, si ahorita, en este momento, predicando, hablando, estoy alabando al Señor, ¿a quién creen que voy a estar alabando después si me pongo a desvariar dentro de mi casa? No estoy alabando al Señor, pero tampoco lo que yo estoy diciendo se queda sin darle alabanza a alguien. Siempre alguien va a ser alabado, solo que ahora mi alabanza va a ser para el reino de las tinieblas. Y si yo me pongo a darle alabanza o a abrirle puerta al reino de las tinieblas, ¿quién me va a visitar? Entidades espirituales que lo que van a buscar es arruinar mi vida, estorbar mi matrimonio, estorbar mi comunión con el Señor, que cualquier cosa a mí me enoje, me amargue, me moleste. ¿Por qué? Porque muy probablemente con lo que hablo le he dejado de dar alabanza al Señor. Por eso lo dice la Biblia en uno de los proverbios, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, mis amados hermanos, ¿queremos formar parte de un ministerio de alabanza? No se trata nada más de aprender a tocar un instrumento, sino yo creo, por eso les decía, para mí es más importante, en este punto que estoy hablando, es antes de aprender a tocar un instrumento. Entonces lo mejor, si me voy dando a entender, ¿qué debería de aprender antes? Debería de aprender a hablar primero. Imagínense lo que les estoy diciendo, aprender a hablar. Como que no hablamos, sí, pero de todo lo que hablamos durante el día, ¿cuánto le da alabanza al Señor? ¿Y cuánto no le da alabanza? Es por eso, mis amados hermanos, que muchas veces me paro al frente a dirigir y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque con mi boca, ¿cuánto le di alabanza al Señor durante el día? Yo no sé si a ustedes les pasa, mis amados hermanos, pero bueno, mejor pongamos ejemplos bíblicos para no molestarlos a ustedes.
La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando un hombre, dice, está ofendido, por más dotes, dice, por más regalos que le des, no vas a aplacar su ira. O sea, ¿qué va a aplacar su ira, digámoslo así? ¿O qué hubiera evitado, mejor dicho, que se pusiera así? Que no lo molestaran, que no le hicieran nada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es ilógico. Miren, allá nosotros en la iglesia en Guatemala, bueno, más que todo yo, porque yo era el encargado de la alabanza, yo les decía a los hermanos de la alabanza, miren, si ustedes saben que acaban de cometer un error, que vienen de pecar, o espiritualmente hablando, no se sienten bien, aunque les toque privilegio, vengan y díganmelo, pastor, yo no estoy bien, hoy quiero recibir. Prefiero que me digan que quieren recibir y no que se suban, y así se los decía, a estorbar a los hermanos. Si ellos vienen para recibir, ellos probablemente vienen cargados, preocupados, afligidos, y me subo yo acá con las mismas cargas, preocupaciones, ¿qué les voy a dar? En lugar de ayudarlos, los voy a poner más cargados. Entonces prefiero que me digan, pastor, yo no, y le di gloria a Dios, porque muchas veces vi la presencia del Señor en los que no ministraron, los vi llorando, los vi siendo liberados, y luego, bueno, ministrar, ya se limpiaste. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que el ser humano habla, mis amados hermanos, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, son de continuo hacia el mal. Y después pretendo yo venir a agarrar un micrófono y que la presencia de Dios caiga. No. Miren, como ministro de alabanza, muchas veces nos tocó, en lugar de agarrar el teclado, agarrar el micrófono y liberar. No hubo alabanza. ¿Por qué? Porque los ambientes estaban demasiado pesados, porque algo había, alguna contaminación había. Les cuento algo que a mí me pasó. En una oportunidad solamente era yo oveja. El Señor me dio una profecía y yo profeticé, pero tan presente que tengo, imagínense, ya era solo oveja. Y eso fue hace ya como 20 años y todavía me acuerdo. Y yo profeticé, la profecía hablaba de la misericordia. Y yo le decía, bueno, la profecía decía, dice el Señor que así como un día se cerró el arca de Noé, así se acabará la misericordia sobre tu vida. Ven, y yo profeticé y todo. Cuando el pastor agarró el micrófono, ya para predicar, él dice, hermanos, dice la Biblia, que la misericordia de Dios es eterna y permanece para siempre. Y en ese momento yo sentí que era como un baño, no sé, algo en mí, porque yo acababa de profetizar que la misericordia se iba a acabar. Y la Biblia dice que la misericordia es eterna. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O se va a acabar o es eterna? Entonces yo me quedé con eso. Si la Biblia dice que la misericordia de Dios es eterna, es eterna. Y yo diciendo que se iba a acabar. Entonces yo me quedé con eso que el pastor dijo. Terminó el culto y yo fui y lo busqué. Mire, pastor, le dije, y usted se escuchó, ¿verdad? Yo profeticé y yo dije la misericordia se iba a acabar. Pero usted dijo que la misericordia es eterna. Entonces yo vengo a que me explique qué pasó. Tranquilo, me dice, sentate. Y me contó, mira, me dice, la profecía que vos diste, el Espíritu me dio testimonio, es de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no la diste con base bíblica? Me dijo. Porque ese día 2 de la alabanza venían de hacer fechorías y se subieron a ministrar. Entonces tu profecía fue estorbada. Dije yo, ya me quedé yo más tranquilo, ¿verdad? Porque yo me quedé con aquello de esa profecía no es de Dios. Y entonces, ¿cómo la recibí? Yo me quedé con mucha confusión. Luego el pastor me comentó de que dos que estaban, casualmente eran dos hermanos, uno estaba en la batería y la otra en el teclado. A ver qué fechorías. Yo tengo mis sospechas como que de algún bar o algo ahí llegaban y se fueron a ministrar. Y a la hora del culto fue estorbada. La profecía fue estorbada para que una vez más se den cuenta cómo la alabanza va ligada a lo profético. Probablemente, ¿verdad? No todos lleguemos a ser profetas, amén. Pero de eso no implica de que yo no pueda tener el don de profecía. Antes bien, la Biblia muestra, no sé si alguna vez habrán escuchado ustedes aquella frase que es profetice con el instrumento. Y uno se queda, pero ¿cómo así? ¿Será que el instrumento va a hablar o qué? ¿Qué es profetizar con el instrumento? Es lo que hacía David. David tocaba un instrumento y las notas de ese instrumento le sacaban el demonio a Saúl.
Eso es profetizar. Y a ese nivel, mis amados hermanos, ustedes y yo debemos y podemos llegar. Pero que no se nos olvide que el primer instrumento que yo tengo que aprender a utilizar es mi boca. Amén. Porque si no, imagínense, vengo de maldecir, de maltratar, de pelearme, de ofender, y luego te alabamos, Señor. ¿Qué, Señor? Sí, si esta boca acaba de ser utilizada para maldecir, ¿a qué, Señor? Amén. Entonces, mis amados hermanos, que el Espíritu nos dé testimonio, y pareciera cosa de niños, ¿verdad? Pero aprendamos a hablar. Aprendamos a hablar. Como dice, yo escucho que ustedes utilizan una frase acá, pellizquese, pellizquese. Si se escucha que está hablando algo que no va acorde a lo que usted es, que es un ministro de alabanza, pellizquese. Y yo les digo, no sé si los conté a ustedes, pero en mi primera etapa aquí en Costa Rica, yo tenía varios jóvenes, tal vez unos 15 jóvenes estaban conmigo, pero eran muy mal hablados. La cultura de aquí, ¿verdad? Entonces un día me senté yo con ellos y les dije, miren muchachos, eso no es correcto, ustedes son cristianos, les expliqué y todo, vamos a hacer una cosa, si están de acuerdo, bueno, si no, yo no los puedo obligar. Pero por cada mala expresión que ustedes tengan, me van a pagar 100 colones, les dije. Sí, pastor, sí, pastor. Y boom, se le salía. Aquí están los 100 colones. Hubo uno que me quedó de ver como 20,000 colones, imagínate. Ok, ¿por qué les menciono esto? Porque aunque tal vez el método no fue el ideal, pero lograron controlar su boca. Me recuerdo que llegó uno que dijo, fíjese pastor que yo le quiero presentar a unos hermanos, a unos jóvenes, pero yo ya les dije que ni se les ocurra decir delante de usted la palabra mae. Ya les dije que no lo digan así, porque ellos así hablan, pastor. Va, qué bueno que quite esos maes, que no digan eso, digo. Entonces les digo así, ¿por qué? Porque es que eso es importante, mis amados hermanos, que aprendamos a hablar. ¿Sí? Porque miren, es que es así, pero pastor, yo quiero aprender a tocar, qué sé yo, la flauta. No, la flauta no, porque es con la boca, ¿verdad? La batería es con los pies. Pero se los aseguro que cuando ya estén ministrando algún instrumento, que no sea con la voz, con la boca, van a estar cantando, van a estar tocando la batería, el teclado, la guitarra, y van a estar cantando. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, tengo que terminar. Controlemos, por lo que la Biblia dice ahí, la forma en la que hablamos. Si no tenemos nada que hablar, callémonos, porque la Biblia dice que en la mucha palabrería nunca dice, falta el pecado. O sea que de tanto hablar, más de algún pecado comete. Y la Biblia dice que, ¿quién es el hombre perfecto? Dice, aquel que no peca con su boca. ¿Por qué? Porque con su boca puede darle alabanza al Señor. Amén. Yo sé, mis amados hermanos, que seguimos siendo seres humanos y muchas veces hablamos acorde a nuestra cultura, acorde al lugar donde vivimos, acorde a la familia, ¿sí? Pero creo que tenemos el modelo del Señor Jesús. Amén. Entonces aprendamos a hablar un poco más apegado a lo que está escrito. Y yo sé, se los digo porque yo lo he experimentado. Yo era mal hablado, pero mal hablado. Y poco a poco el Señor me fue cambiando. Y llegué a un punto, les digo, en el que yo escucho a alguien decir una mala palabra, desde que cuando están maltratando a alguien, ni es conmigo, pero yo me siento ofendido. Y les digo muchas veces que estoy a la par, me he retirado. Me recuerdo en una oportunidad, después empezaron a burlar de mí, pero ¿qué me importa? Fuimos a jugar pelota. Y uno de los que estaba jugando pelota maltrató a otro. Éramos todos de la misma iglesia. ¿Qué hice yo? Agarré mis cosas y me fui. Después empezaron a hablar que yo tan santo que yo aquí. Y después me dicen, es que todos éramos de la misma iglesia. No, ni siquiera era un reto, no, todos éramos de la misma iglesia. Y después se me acercan unos muchachos, ya pues pastor me dice, ¿por qué se fue? Más bien respondan ustedes, ¿por qué se quedaron? Les digo. Porque yo simple y sencillamente no pude soportar de que esa persona que era de la iglesia, era mi oveja, estuviera maltratando al otro que también era mi oveja, por un partido de fútbol. Entonces, ¿qué hice?
Y eso me pasó aquí en Costa Rica. Agarré mis cositas y me fui para mi casa. Había una muchacha que andaba conmigo porque yo vivía ahí en la casa de los papás. Vámonos, le dije. Y ella se quedó así, vámonos. Y me fui. ¿Por qué? Porque si, como lo hablábamos el día lunes, porque si uno tolera ciertas cosas, mis amados hermanos, cuando venga a ver, a uno lo van a estar maltratando también. ¿Y de qué cuenta? Entonces ya uno, cuando lo maltraten, puede sacar lo que no debería salir de nuestros labios, porque al final la Biblia dice que lo que sale por la boca, del corazón viene. Amén. Bueno, entonces, por eso es importantísimo, mis amados hermanos, yo termino con esto, enseñarles a ustedes mejor antes de aprender a tocar un instrumento, mejor aprender a hablar. Amén. Y entonces ya cuando vengamos a aprender a tocar un instrumento, yo ya estoy puro por dentro y puedo tocar un instrumento con pureza. Amén. Amén y amén.